Ella se había deshecho las manos trabajando doble turno como limpiadora en el calor sofocante de Phoenix para comprarle ese traje, pero el mensaje llegó con la frialdad de un témpano de hielo. Cuando su propio hijo, la luz de su vida y razón de su inagotable sacrificio, le pidió que no apareciera a la celebración de su éxito por su apariencia humilde, el corazón materno se hizo pedazos. Lo que él no sabía era que esa cruel e inmerecida humillación despertaría en ella una fuerza silenciosa, capaz de reescribir su destino y el de su familia para siempre. El sol de Arizona golpeaba la pequeña ventana del apartamento con una intensidad brutal, pero dentro, Elena Rodríguez sentía un frío paralizante. Era el mediodía de la graduación de preparatoria de su hijo, Ethan Davis, y el aire acondicionado portátil que había conseguido con sus ahorros luchaba heroicamente contra los 110 grados que quemaban la ciudad. Hoy no era un día cualquiera, era la culminación de 18 años de batallas personales, de incontables horas doblando la espalda en oficinas ajenas y de noches sin dormir, todas invertidas en la promesa de un futuro mejor para su único hijo. El lema era la personificación del sueño americano, no en su manifestación de éxito y riqueza, sino en la versión silenciosa y agotadora de la supervivencia y la esperanza. Sus manos, curtidas y llenas de pequeñas cicatrices de lejía y desinfectantes industriales, contaban la historia de su vida. Había llegado a Phoenix 2 décadas atrás con una maleta de ilusiones y un conocimiento básico del inglés, y había cimentado la vida de Ethan sobre el lodo de su esfuerzo diario. Ethan era su obra maestra. Alto, inteligente, con un don natural para las matemáticas y recientemente aceptado en ASU, Arizona State University, con una beca parcial. Su graduación no era solo un rito de paso, era la prueba de que el sacrificio de Elena había valido la pena. Era la validación tangible de que los túneles oscuros del trabajo duro sí conducen eventualmente a la luz de la oportunidad. Esa mañana, Elena había insistido en tomarse el día libre de sus 3 empleos, limpiando la suite ejecutiva de un bufete de abogados, el turno de la tarde en un restaurante de comida rápida y el trabajo nocturno como cajera de autoservicio en una gasolinera del lado este. Había gastado una pequeña fortuna, al menos para su economía, en un corte de pelo decente y un maquillaje discreto. Frente al espejo del baño, que tenía la pintura agrietada por la humedad, se ajustó el vestido que había reservado religiosamente para ocasiones especiales durante los últimos 5 años. Era un vestido sencillo, de poliéster color azul marino, de corte A, comprado en una tienda de descuento durante una liquidación de invierno. No era lujoso, pero estaba inmaculado. Olía ligeramente a naftalina, pues lo guardaba envuelto en plástico bajo la cama, asegurándose de que la exposición al sol no desgastara la tela. Para Elena, ese vestido era su armadura social. Era lo mejor que podía ofrecer al mundo. Se miró. A sus 40 y pocos, el cansancio se había incrustado en líneas profundas alrededor de sus ojos, pero hoy brillaban con un orgullo indomable. Este era su momento de gloria vicaria. Iba a ver a Ethan recibir su diploma y luego asistiría a la fiesta que uno de los amigos más adinerados de Ethan, un chico llamado Tyler, organizaba en un barrio exclusivo de Scottsdale. Se puso los únicos tacones medianos que poseía, unos zapatos negros ligeramente rosados en la punta, y tomó el pequeño bolso de mano que había sido un regalo de Navidad. Estaba lista. El reloj marcaba las 2:40 p.m. La ceremonia había terminado y la fiesta de Tyler comenzaría a las 3:30 p.m. Si tomaba el autobús y luego un Uber corto desde la parada, llegaría justo a tiempo. Mientras buscaba las llaves, su viejo teléfono Samsung, pegado con cinta adhesiva plateada en una esquina, vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de texto de Ethan. Una oleada de afecto y ansiedad la invadió. ¿Necesitaría algo? ¿Se le había olvidado la cartera? Desbloqueó el teléfono, sus dedos se movían con cierta dificultad sobre la pequeña pantalla. El mensaje era corto, era brutalmente conciso, y cortó el aire de la pequeña habitación como un cuchillo helado. Ethan, 2:49 p.m. Mamá, lo siento, pero puedes no venir a la fiesta de Tyler hoy. Mis amigos no te entenderán vestida así. Elena leyó las palabras 1, 2, 3 veces. Sus ojos se detuvieron en la frase. Mis amigos no te entenderán vestida así. Al principio pensó que había un error.
Tal vez era una broma de mal gusto o un mensaje dirigido a otra persona, pero era el número de Ethan, y el contexto era innegable. El orgullo que había sentido hacía apenas un minuto se drenó de su cuerpo, dejando un vacío helado. Retrocedió instintivamente, tropezando con la alfombra gastada y cayendo pesadamente sobre la cama. El bolso de mano cayó al suelo con un ruido sordo. Se quedó mirando el techo, la mente en blanco, mientras las palabras del mensaje se repetían en un bucle doloroso en su cabeza. ¿Vestida así? Su mirada se dirigió al espejo. Se vio en el vestido azul marino, el mejor vestido que poseía, el que había estado esperando usar para este día trascendental. Era modesto, sí, comparado con los vestidos de diseñador que probablemente usarían las madres de los amigos de Ethan en Scottsdale, pero estaba limpio, estaba planchado, estaba puesto con amor. Entendió al instante. No era el vestido, era lo que el vestido representaba. Representaba la pobreza, representaba el sudor de la limpieza de pisos y baños, representaba el sacrificio y el origen humilde que Ethan, en su rápido ascenso a la asimilación social en un mundo obsesionado con el estatus y la riqueza superficial, quería desesperadamente ocultar. Ethan no estaba avergonzado de ella como madre, estaba avergonzado de ella como símbolo. Las lágrimas no vinieron de inmediato. Primero vino una incredulidad punzante, seguida por una ola de náuseas. Había soportado la condescendencia de empleadores, la xenofobia de extraños y el dolor físico del exceso de trabajo sin quejarse nunca. Había aceptado la humillación diaria como el precio necesario para darle a Ethan una vida sin ella. Pero que esa humillación viniera de la boca de su hijo era un veneno que se filtraba hasta lo más profundo de su alma. Ella se había negado a sí misma un seguro médico para pagar sus libros. Había caminado kilómetros bajo el sol abrasador para ahorrar el dinero del autobús y pagar sus solicitudes universitarias. Había aguantado los comentarios despectivos de sus compañeras de trabajo sobre sus zapatos viejos, sabiendo que el dinero ahorrado compraría un mejor programa de tutoría para él. Y ahora, todo lo que él podía ver era la tela barata de su vestido. Se levantó de la cama, acercándose al espejo lentamente, como si la mujer que se reflejaba allí fuera una extraña la que acababa de descubrir. El ideal de la meritocracia que tanto se predica en Estados Unidos, el de que el trabajo duro siempre es recompensado y respetado, se había estrellado contra la fría realidad de la superficialidad adolescente. Ethan había aprendido una lección terrible de sus compañeros. La apariencia lo es todo. Y la apariencia de su madre, de una trabajadora manual desgastada, era una mancha en el nuevo y brillante currículum social que él estaba tratando de construir. Una rabia fría comenzó a gestarse en su pecho, desplazando el dolor. Esta no era una rabia explosiva, sino la ira controlada y profunda de alguien que ha sido empujado al límite. No era justo. Después de todo lo que había hecho, el único reconocimiento que recibía era la vergüenza. Abrió el mensaje de texto de nuevo. Sus manos dejaron de temblar. Ethan había añadido un segundo mensaje, un intento torpe de suavizar el golpe. Ethan, 2:51 p.m. Podemos vernos mañana, mamá. Te lo explico. Hoy es importante que todo se vea bien. Es por la universidad. Importante que todo se vea bien, susurró Elena al espejo, su voz apenas un silbido ronco. Que todo se vea bien. La autenticidad, la raíz, el esfuerzo invisible no importaban, solo importaba el espectáculo. Se quitó los tacones negros y los dejó caer con un ruido hueco. Se quitó el vestido azul marino y lo dobló con una precisión mecánica, devolviéndolo a su plástico. El mensaje era un claro rechazo, no solo a su presencia, sino a su identidad. La estaba despidiendo, la estaba borrillando de la narrativa de su éxito. Y ella no podía permitirlo, no por despecho, sino por dignidad. Elena no se quedó sentada a llorar por mucho tiempo, no era su naturaleza. Las lágrimas eran un lujo que una mujer que trabaja 3 turnos no podía permitirse. Se duchó de nuevo, sintiendo como el agua arrastraba no solo el cansancio, sino también la ingenua ilusión de ese día.
Cuando salió de la ducha, la rabia se había transformado en una determinación pétrea. Se puso su ropa de casa más cómoda, una camiseta descolorida y unos pantalones de mezclilla viejos. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina y encendió su vieja laptop, que usaba principalmente para pagar cuentas en línea. El mensaje de Ethan no solo había roto su corazón, había roto la visión que tenía de su futuro. Ella había planeado trabajar de la misma manera por otros 4 años, enviándole dinero para Asu, para que él pudiera graduarse y conseguir ese trabajo bien remunerado que los sacaría a ambos de su vida de penurias. Ella se había imaginado la vejez tranquila, finalmente viviendo bajo el mismo techo, disfrutando del éxito de su hijo. Pero si el éxito de su hijo significaba su invisibilidad y su vergüenza, entonces algo fundamental tenía que cambiar. Si Ethan creía que la apariencia importaba tanto, si el estatus y el contexto social eran los jueces supremos en la América moderna, entonces Elena tendría que reescribir su propio estatus. No podía cambiar el pasado, ni las décadas de trabajo humilde, pero podía redefinir su futuro. Abrió la hoja de cálculo que usaba para rastrear sus gastos meticulosamente. Las finanzas de Elena eran un arte de la austeridad. Sabía hasta el último centavo que poseía. Había una cantidad considerable en una cuenta de ahorros que tenía destinada a la matrícula de Ethan en el segundo año. Miró ese número. Era el colchón de seguridad, el fruto de incontables sacrificios. Y luego pensó en el mensaje: mis amigos no te entenderán así vestida. La decisión fue rápida y sorprendente, incluso para ella misma. Ella no iba a gastar el próximo mes trabajando para pagar el seguro de auto de Ethan, solo para que él sintiera vergüenza de que su madre fuera a su fiesta. Ya no. Se levantó de la silla. Tomó su teléfono y tipeó una respuesta, borrando varias veces antes de decidirse por la versión más concisa y neutral que pudo encontrar. Elena, 3:15 p.m. Entendido, Ethan. Lo respeto. No iré. Cuídate mucho. Te llamo mañana. No hubo reproche, ni mención al dolor, solo resignación. Ella no iba a darle la satisfacción de verla sufrir. El silencio del apartamento era ensordecedor. Se sentó en la alfombra, en el mismo lugar donde su bolso había caído, y tomó una decisión que iría en contra de todos sus instintos maternales de sacrificio. Iba a usar esos ahorros no para el futuro de Ethan, sino para redefinir el suyo. La humillación de ese día era la última que toleraría por parte de un mundo o de un hijo que no respetaba el sudor en su frente. Si la apariencia era la moneda, ella iba a aprender a pagar con estilo. La madre que su hijo quería esconder desaparecería, pero la mujer que la reemplazaría no sería una figura cómoda para nadie, especialmente para él. Elena se levantó, su postura más erguida que antes. La pena se había solidificado en acero frío. Tomó las llaves del auto de su vecino, que ella cuidaba mientras él estaba de viaje, y en lugar de dirigirse a su turno de noche en la gasolinera, condujo en dirección contraria, hacia el centro de Phoenix. Tenía una misión que cumplir y un capital que invertir. Su metamorfosis había comenzado, impulsada por las palabras crueles de un hijo. El olor a alimento rancio y desinfectante industrial se había adherido a Ethan como una segunda piel desde la noche del partido. Su rodilla derecha, ahora encerrada en una férula ortopédica voluminosa, era una prisión de plástico y metal que crujía con cada microajuste. Estaba sentado en la sala de espera de fisioterapia deportiva del condado de Fairfax, una instalación que antes representaba el mantenimiento de la excelencia, pero que ahora se sentía como una morgue de sueños. La doctora Chen, una mujer con la mirada cansada de quien había visto demasiados sueños rotos a causa de la gravedad y el impacto, no endulzó el diagnóstico. La resonancia magnética estaba pegada a un panel iluminado. Una nebulosa oscura donde el ligamento cruzado anterior debía estar intacto, ahora desgarrado. Ethan, comenzó la doctora, su voz profesionalmente calmada. La lesión es severa, LCA completamente desgarrado, y el menisco medial tiene un desgarro significativo. Necesitamos cirugía. 4 a 6 semanas sin apoyo, 6 meses de rehabilitación intensiva, mínimo. Para volver a la intensidad que exigen las becas de División I, podría ser 1 año y no hay garantías. El mundo se volvió silencioso a pesar del zumbido del aire acondicionado. Ethan no sintió dolor físico en ese momento, sintió el pinchazo frío de la certeza, el conocimiento de que la vida que había construido meticulosamente, bloque a bloque y yarda a yarda, se había derrumbado. La palabra clave no era cirugía, sino no hay garantías.
Salió de la clínica con la rigidez de un robot dañado. Su madre, Susan, una mujer que había sacrificado incontables horas y kilómetros en minivans para llevarlo a los campamentos de fútbol, conducía en un silencio tan pesado que era casi audible. «Tienes que llamar a Coach Miller, Ethan», susurró Susan mientras se detenían en un semáforo rojo cerca del campus de la secundaria Northwood, antes de que lo oiga de la boca de la doctora Chen. Ethan asintió, su garganta apretada. Coach Miller, el hombre que le había prometido el cielo, la beca completa, la entrada a la Universidad Estatal de Ohio, la gloria de los sábados de otoño. Esa promesa era ahora tan frágil como el hielo de diciembre. Al día siguiente, con la ayuda de muletas que chirriaban, Ethan se dirigió a la oficina de fútbol, un santuario de trofeos y fotos de jugadores que habían triunfado. La oficina de Coach Miller olía a sudor, cuero viejo y victoria embotellada. Miller, un hombre robusto con un cuello que rivalizaba con el tamaño de su cabeza, estaba al teléfono, hablando en tonos agitados sobre reestructuración de la lista y potencial de redshirt. Colgó el teléfono tan pronto como vio a Ethan, pero la sonrisa habitual no llegó a sus ojos. «Ethan, entra, chico. Vi el informe. Desastre, muchacho. Un desastre total». Miller no preguntó cómo se sentía, fue directo al negocio. Ethan se sentó pesadamente, la férula golpeando el borde del escritorio. «Coach, la doctora Chen dice que la cirugía es inminente, pero estoy listo para la rehabilitación. Voy a trabajar el doble de duro. Estaré listo para el campamento del próximo año, lo prometo». Miller suspiró, un sonido que era más irritación que simpatía. Cruzó los brazos sobre el pecho. «Mira, Ethan, te quiero. Eres uno de los mejores linebackers que esta escuela ha visto, pero no te quiero. La NCAA te quiere. Y la NCAA quiere un activo, no una responsabilidad en rehabilitación». El aire se congeló. Ohio State tiene que entregar las cartas de intención la próxima semana. Ellos necesitan certeza, necesitan un cuerpo funcional para la pretemporada. Y tú, chico, eres ahora una gran interrogante. Ethan sintió la punzada de la traición, no porque Miller estuviera siendo cruel, sino porque estaba siendo honesto, con la fría honestidad del sistema de meritocracia deportiva estadounidense. Si no rindes, eres reemplazado. ¿Me está diciendo que perdí la beca? La voz de Ethan era apenas un susurro. Miller evitó el contacto visual, examinando un trofeo. «No es que la perdiste, es que se la están ofreciendo a otro chico. Marcus Johnson, de Denton, Texas. Está sano y es grande. Entiéndelo, Ethan. Es un negocio. Tienes que concentrarte en la escuela, conseguir buenas notas en los AP, solicitar ayuda financiera estatal. El fútbol no va a ser tu billete ahora». Era la forma más brutal de rechazo, la objetivación de su cuerpo y su sacrificio. Todos los amaneceres en el gimnasio, el dolor crónico en sus hombros, las renuncias sociales para mantener el peso y la velocidad. Todo se había evaporado porque un tendón había fallado. Salió de la oficina tambaleándose. Los grandes carteles que celebraban el espíritu del equipo ahora parecían una burla cruel. La promesa americana de que el esfuerzo incansable siempre daría sus frutos era una mentira, al menos cuando el cuerpo fallaba. Necesitaba a Emma. Emma era su ancla, su refugio de sensatez en el caos del fútbol. Ella lo entendía, ella era su apoyo incondicional. Encontró a Emma en el estacionamiento, sentada en su viejo Honda Civic. Tenía un libro de texto de cálculo en el regazo, estudiando para un examen final. «¿Qué pasó? ¿Hablaste con Miller?», preguntó ella, notando su palidez. Ethan se las arregló para meterse en el asiento del pasajero, dejando las muletas a un lado. La férula era una barrera entre ellos. «Se ha ido, Emma», dijo, sintiéndose vacío. «Ohio State, el full ride, todo. Me reemplazaron, como si fuera un neumático pinchado». Emma extendió la mano para tocar su abrazo, pero él se encogió. La sensación de lástima era insoportable. «Ethan, lo siento muchísimo, pero escucha, hay otras opciones. Podemos buscar escuelas de la División 2 o incluso la Estatal de Carolina del Norte. Tienen un excelente programa de ingeniería. Puedes concentrarte en lo académico». «¿Y lo académico?». Ethan se rió, un sonido áspero y amargo. «¿Crees que he pasado 10 años destrozando mi cuerpo por el excelente programa de ingeniería, Emma? No entiendes nada». Emma retiró la mano, herida. «Claro que lo entiendo. Es un revés horrible, pero no es del fin del mundo. No eres solo fútbol». «Sí lo soy», replicó, la frustración y la rabia hirviendo. «Toda mi vida me dijeron que era esto. Ethan Rourke, el futuro linebacker de la NCAA. Todos lo esperaban. Mi padre, Miller, tú. Ahora soy Ethan Rourke, el lisiado que necesita ayuda financiera para ir a la universidad comunitaria».
La tensión entre ellos era palpable. Emma intentó razonar, su voz suave pero firme. No me hables así, estoy tratando de ayudarte. Tienes que permitirte sentir esto, pero no puedes dejar que te consuma. ¿Permitirme sentirlo? ¿Qué quieres que sienta? ¿Gratitud por la vida de mierda que me queda? Ethan gritó, inmediatamente arrepentido, pero incapaz de retractarse. La pérdida de su identidad se manifestaba como una agresión injustificada contra la única persona que se preocupaba. Lo siento, Emma, murmuró, cubriéndose la cara con las manos. Yo no quiero hablar de esto, necesito estar solo. Emma lo miró con los ojos llenos de una mezcla de dolor y decepción. La dulce e incondicional Emma parecía estar al borde de su límite. Bien, Ethan, dijo ella, encendiendo el motor. Si necesitas estar solo para hundirte en tu miseria, te daré espacio, pero no me pidas que te recoja cuando te canses de ser un idiota. Condujo unos metros hasta que se detuvo bruscamente. ¿Quieres que te lleve a casa?, preguntó ella, la voz ahora seca y distante. No, dijo Ethan, déjame aquí, voy a caminar, necesito aire. Ella no discutió. Él salió del coche, apoyándose en las muletas. Mientras se alejaba cojeando por el pavimento de la escuela, escuchó el motor de su Honda acelerar y alejarse. El chirrido de las muletas en el cemento era el único sonido de su caída. Se dirigió al campo de fútbol, ahora oscuro y vacío. Se sentó en la fría hierba, con el pie estirado inútilmente, mirando hacia el marcador que aún recordaba la derrota. Estaba solo, había perdido su sueño, y ahora, en su dolor, había alejado a la persona que más lo amaba. La escalada de la dolorosa realidad acababa de comenzar. El suelo de madera crujía bajo el peso de la derrota. Ethan Miller no se había movido del pequeño sofá de terciopelo desgarrado en 48 horas. Su apartamento en el Lower East Side, antes un refugio provisional cerca del centro de la acción financiera de Manhattan, ahora se sentía como una celda. Olía a café frío de un deli de esquina y a la humedad persistente de un sueño fallido. Hace solo 3 meses, Ethan estaba en la cima de la ola. Nexus Innovations, la aplicación que él había conceptualizado y codificado casi en su totalidad, estaba valorada en 9 cifras. Había rechazado ofertas de compra de gigantes de Silicon Valley, creyendo ciegamente en la visión compartida con su socio y mejor amigo, Robert Hayes. Ahora, esa fe estaba destrozada, convertida en ceniza digital. La traición había sido quirúrgica, ejecutada con una frialdad que solo un graduado de la Ivy League entrenado en la avaricia podía manejar. Robert, el rostro carismático y el negociador de la dupla, había reestructurado secretamente la junta directiva después de asegurar la ronda de financiación Serie C, utilizando una cláusula contractual que Ethan había firmado sin leer a fondo, confiando en Robert como siempre, lo expulsó no solo como CEO, sino también como accionista mayoritario. Ethan ahora era un cero a la izquierda legal. Los documentos de despido, apilados en la mesa de centro junto a un recibo de pizza de hace días, detallaban la pérdida. Todos sus stocks options cancelados, la propiedad intelectual transferida totalmente a Robert y una indemnización patética que apenas cubriría el alquiler de 2 meses. El concepto del mérito que le habían vendido desde que era un estudiante becado en Stanford se había revelado como una broma cruel. El mérito solo importaba si tenías la espalda cubierta por abogados caros o si tenías la voluntad de apuñalar a tus aliados. Robert le había enviado un mensaje de texto una semana después del golpe, no pidiendo perdón, sino ofreciendo una explicación condescendiente. No es personal, Ethan, esto es Wall Street. Siempre he sido mejor en el ajedrez. No tenías la sangre fría para el verdadero juego. Esa frase se repetía en el cráneo de Ethan, un mantra de humillación. No era la pérdida del dinero lo que lo consumía, sino el vacío dejado por la amistad de 10 años. Habían compartido dorm rooms, deudas estudiantiles monumentales y la euforia de las primeras líneas de código que funcionaban. Robert había sido el padrino en la boda de su hermana. Ahora era un fantasma corporativo, un depredador que se había alimentado de su ingenuidad. Ethan se arrastró hasta la cocina minúscula, abrió el grifo, el agua salió tibia y marrón antes de aclararse. La bandeja de cubitos de hielo estaba vacía. La nevera contenía un cartón de leche agria y una lata olvidada de Dr. Pepper. El silencio en el apartamento era ensordecedor, roto solo por el pitido agudo de una notificación de su banco, recordándole su sobregiro. Esta era la imagen del fracaso absoluto en Estados Unidos, solo y en bancarrota, sin red de seguridad, con el fantasma de las deudas universitarias acechando
marchando, y el conocimiento de que todos sus contactos de la industria ahora responderían a Robert, el nuevo rey de Nexus. Se permitió 5 minutos de autocompasión brutal. Se dejó caer contra la pared, la cabeza entre las manos. Había estado tan concentrado en construir el imperio que había descuidado todo lo demás. No tenía pareja, sus lazos familiares se habían debilitado por la distancia y el trabajo incesante, y su círculo social se había reducido a los inversionistas que ahora lo evitaban. Estaba totalmente aislado. El punto bajo no era la bancarrota, era la soledad abrumadora bajo el brillo indiferente de la metrópolis. «No tienes la sangre fría», susurró, su voz ronca por la falta de uso. De repente, un dolor punzante en la rodilla lo obligó a moverse. Había chocado con una caja de cartón polvorienta que había estado olvidada debajo de la cama. Era la caja de recuerdos de su época en la universidad, una reliquia de un tiempo anterior a la presión de los inversores de capital de riesgo y los plazos inalcanzables. Con desinterés, levantó la tapa. Había viejas fotos de Spring Break en Florida, notas de clase garabateadas sobre criptografía avanzada y el cable de un viejo portátil. Al fondo, sintió algo pesado y frío al tacto. Era un disco duro externo, de un modelo ya obsoleto, envuelto en un pañuelo. Ethan lo reconoció de inmediato. Era el disco que contenía las primeras iteraciones del código fuente de Nexus, antes de que hubieran intentado simplificarlo para las masas y la inversión. Más importante aún, contenía el proyecto de pasión personal que había estado desarrollando en secreto durante su último año de universidad, un algoritmo de cifrado avanzado que había bautizado como Proyecto Midas. Robert había despreciado el código, tachándolo de demasiado académico y complicado para el mercado. Robert nunca se había molestado en mirar más allá de la capa superficial del éxito de Nexus. No tenía la capacidad técnica para entender la arquitectura subyacente. Robert solo sabía de ventas. Un temblor recorrió el cuerpo de Ethan, una sacudida que no era ni desesperación ni tristeza, sino el frío escalofrío de una nueva comprensión. Este disco duro, este código antiguo que solo él entendía, no estaba en los servidores de Nexus, no formaba parte de los archivos que Robert le había robado. Era una semilla, no de una nueva empresa, sino de una nueva guerra. La traición había aniquilado su fe en la amistad, pero también lo había liberado de las reglas. Ya no tenía que jugar limpio, ya no tenía que buscar la aprobación de los inversores ni respetar el código de honor de Silicon Valley. La desesperación le había dado el único activo que Robert nunca podría robar, el resentimiento puro y la inteligencia cruda. Ethan agarró el disco duro, su mente corriendo a velocidades que no había alcanzado desde antes de la caída. El entumecimiento desapareció, reemplazado por una furia fría y controlada. Se dirigió al viejo escritorio que estaba usando como soporte para el microondas. Encendió su portátil personal, el que nunca usaba para el trabajo de Nexus. Mientras la pantalla cobraba vida, la luz tenue de la mañana revelaba sus ojos inyectados en sangre, pero ahora brillaban con una determinación implacable. Ya no era Ethan Miller, el joven CEO prometedor y traicionado. Ahora era solo un programador con un chip en el hombro y nada que perder. No llamaría a su familia, no buscaría trabajo, solo había un camino a seguir, una ruta forjada en la venganza. Robert quería jugar al ajedrez, ¿verdad? Ethan iba a quemar el tablero. Con manos firmes, conectó el disco duro obsoleto. El mundo exterior, los recordatorios de desalojo, la presión de la meritocracia fallida, el dolor de la traición, se desvaneció. Solo quedaba la pantalla, el código y la promesa silenciosa de que Robert Hayes pagaría por cada centavo y cada mentira. El punto bajo había terminado. La revancha acababa de empezar. Ethan se sentó en la cabina oscura de The Daily Grind, una cafetería tristemente famosa por ser el último refugio de los desterrados del circuito tecnológico de Seattle. El vaho de su café americano se condensaba en el cristal, reflejando el cielo gris y perpetuamente húmedo de la ciudad. Hacía 3 meses que había sido etiquetado como un riesgo, un ladrón de propiedad intelectual, expulsado de Sterling Tech. La narrativa de la meritocracia, aquella promesa americana de que el trabajo duro siempre triunfa, se había desmoronado bajo el peso del dinero y la influencia de un solo hombre, Arthur Sterling. Había perdido todo, su puesto, su reputación, el respeto de sus pares e incluso la fe de sus antiguos mentores. Cada intento de conseguir una nueva entrevista terminaba de la misma manera.
Un silencio frío después de que los reclutadores descubrían la mancha indeleble en su expediente, la nota sobre el supuesto robo del código fuente del proyecto Fénix. Su teléfono vibró. Era un número desconocido, cifrado a través de una red VPN que reconocía de sus días de desarrollador. Lo tomó con cautela. «Ethan, soy yo». La voz era baja, tensa, casi un susurro. Reconoció a Sarah, su antigua colega de desarrollo, la única persona en Sterling Tech que no lo había evitado por completo. «Sarah, ¿dónde estás? Mírame a través del cristal. Estoy al otro lado de la calle, junto a la parada del autobús. No hables fuerte, tenemos 5 minutos antes de que tenga que irme». Ethan giró la cabeza. Allí estaba ella, con un paraguas de lona y una gabardina demasiado grande, el rostro pálido y mirando nerviosamente a ambos lados de la calle. Era la imagen viva del pánico. «No sé qué pasó antes, Ethan», dijo ella, con la voz quebrándose. «Pero no puedo seguir viviendo con esto, no después de lo que hizo». «¿Qué hizo Sterling? ¿De qué estás hablando?» «No robaste el proyecto Fénix. Sterling lo saboteó. Nunca quiso que saliera al mercado. Quería que fracasara para poder vender la tecnología subyacente a un competidor en Shanghái sin la molestia de las auditorías internas de la junta directiva. Te usó a ti como chivo expiatorio para cubrir la destrucción de los datos». La incredulidad se mezcló con un escalofrío de rabia que le recorrió la espalda. Era peor de lo que había imaginado. No solo lo habían despedido, sino que lo habían usado como un escudo humano para un fraude corporativo masivo. «Necesito pruebas, Sarah. Un chisme no sirve de nada contra el ejército de abogados de Sterling». «Lo sé, y las tengo». Sarah se acercó rápidamente, cruzando la calle con un valor tembloroso. Se deslizó en el asiento frente a él y deslizó una pequeña unidad flash negra a través de la mesa, escondiéndola bajo su taza. Era una unidad de almacenamiento de grado militar, cifrada con un protocolo que solo unos pocos en su antiguo equipo conocían. «Son los registros del servidor, los originales». Grabé la secuencia de comandos de eliminación que él mismo autorizó, disfrazada de parche de seguridad. También hay correos electrónicos cifrados de su asistente que detallan la transferencia de los derechos de patente a esa empresa fantasma en Delaware. Están fechados después de que te incriminaran. Pruébalo. «Sarah, esto te pone en un riesgo enorme». «Ya estoy arriesgándome. Mi conciencia no vale la pena. Prométeme que lo usarás. Tienes que exponerlo. No solo por ti, sino por todos los que creen que trabajar duro es suficiente». Él destruye carreras solo para aumentar su margen. Antes de que Ethan pudiera responder o hacer más preguntas sobre cómo había conseguido evadir la seguridad de la empresa, Sarah se levantó abruptamente. «Tengo que irme. Lo siento, Ethan. Por favor, sé cuidadoso». Y tan rápido como había llegado, desapareció bajo la lluvia, dejándolo solo con la unidad flash. Ethan sintió como el peso de la derrota que había cargado durante meses se levantó, reemplazado por una oleada de adrenalina fría y calculada. Este no era solo el fin de su calvario, era el comienzo de la guerra. Sacó su portátil del estuche, un modelo antiguo que había modificado para trabajar fuera de la red. Abrió el software de desencriptación que había desarrollado en la universidad. El pendrive requería una clave de 20 dígitos que Sarah le había enviado en un mensaje de texto cifrado unos minutos antes. Tecleó la clave, su corazón martillando contra sus costillas. La luz verde parpadeó. Acceso concedido. Lo primero que vio fue una carpeta titulada Contingencia N. Dentro, cientos de archivos de registro. Ethan se centró en los correos electrónicos. Eran comunicaciones internas, meticulosamente conservadas, entre Arthur Sterling y un abogado externo. Leyó el primer correo, fechado el 15 de marzo, 2 semanas después de su despido. «El objetivo se ha cumplido. La destrucción del código fuente es irreversible a ojos de la Junta, y el responsable ha sido debidamente neutralizado. Proceda con la transferencia de patentes a la corporación Vesta. Asegúrese de que todos los documentos de venta lleven la firma digital del equipo de descarte para evitar rastros. El sacrificio de Ethan fue necesario. Asegúrese de que nunca consiga empleo en la industria tecnológica de la costa oeste». Ethan se inclinó hacia atrás, el aire escapando de sus pulmones en un silbido. El cinismo de Sterling era abrumador. La palabra clave era neutralizado. No era solo una cuestión de dinero, era una demostración de poder. Sterling jugaba con la vida de las personas como si fueran peones en un tablero de ajedrez corporativo. Continuó excavando, pasando de los correos a los registros del servidor. Los archivos eran irrefutables.
No solo la eliminación del proyecto Phoenix había sido una orden directa de Sterling, sino que los registros de acceso de Ethan, que se habían utilizado para incriminarlo, habían sido alterados. Una secuencia de código malicioso se había inyectado a través de una cuenta de administrador, simulando la actividad de Ethan a las 3 a.m. La manipulación era tan sofisticada que solo un experto forense digital o alguien que hubiera escrito el código original podría haberlo detectado. Ethan cerró la tapa de su portátil. La indignación se había convertido en una fría determinación. Ya no era un paria buscando redención, era un hombre con una bomba de relojería en sus manos, a punto de detonarla bajo los cimientos del imperio de Arthur Sterling. Necesitaba un abogado, uno que no temiera enfrentarse a un titán de la industria. Recordó un artículo que había leído hace años sobre un litigante de Chicago, conocido por enfrentarse a los gigantes de Wall Street en casos de denunciantes, whistleblowers. El bufete de Sandra Davis. Esa misma tarde, tomó un vuelo de última hora a Chicago. Dejó atrás el constante goteo de lluvia de Seattle y se dirigió al centro neurálgico del derecho y la ambición. Ya no iba a huir, iba a pelear, no solo por limpiar su nombre, sino para exponer la podredumbre que se escondía detrás del brillo de la meritocracia estadounidense. Al aterrizar en O'Hare, con el frío ventoso de Illinois golpeándolo, abrió el bloc de notas en su teléfono. Había escrito un solo punto. Sandra Davis. Destrucción de Arthur Sterling. La reviravolta había llegado. El juego había cambiado. Ethan ahora tenía la munición y estaba listo para disparar. Lo que vendría no sería una batalla legal, sino un asalto frontal. Robert sintió el peso glacial de la puerta de caoba cerrándose tras él, absorbiendo todo el ruido residual del piso 60. Estaba en la sala de juntas ejecutiva, un mausoleo de mármol pulido y cristal, donde las decisiones que afectaban a millones se tomaban con la misma frialdad con la que se bebía un café matutino. Fuera, la sinfonía silenciosa de las luces de Manhattan, parpadeando bajo la inmensidad de la noche, parecía juzgar la escena que estaba a punto de desarrollarse. Arthur Vance estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa de 24 plazas, bajo un solo foco empotrado. Vestía impecablemente, como siempre, su traje gris oscuro diseñado para proyectar solidez inquebrantable. Sobre la superficie prístina de la mesa, un único archivo digital brillaba en la pantalla de su tablet, el repositorio final de su traición. «Robert», dijo Arthur, su voz apenas un susurro indulgente, tan sereno como si estuviera comentando el clima. «Sabía que vendrías. Siempre fuiste predecible en tu adhesión a la justicia, una cualidad admirable en un estudiante de primer año, pero fatal en este negocio». Robert no se movió hacia la mesa. Permaneció de pie junto a la puerta, permitiendo que la distancia física reflejara el abismo moral que los separaba. Su corazón latía con la furia reprimida de meses de duda, el sabor amargo del esfuerzo robado. «¿Fatal?», Robert respondió, manteniendo su voz baja y firme, sin dar a Arthur la satisfacción de verlo desmoronarse. ¿Es la adherencia a la ética fatal, Arthur? ¿O es que tu ambición, esa misma ambición que nos enseñaste a admirar, finalmente te ha devorado por completo? Arthur sonrió, ese gesto condescendiente que había sido su marca registrada durante años, tanto al darle un ascenso como al justificar un despido. Se inclinó sobre la mesa, entrelazando sus dedos sobre el cristal frío. «Siéntate, Robert. Hablemos de esto como profesionales». «No somos profesionales», replicó Robert. «Somos un ladrón y su víctima. Y el robo, Arthur, no fue solo de los datos, ni del algoritmo que refiné durante las noches que tú pasabas cenando con el consejo. Fue el robo de mi fe, en ti, en la idea de que esta firma, que este país, realmente honra el trabajo duro y la meritocracia que tanto pregonamos en las universidades de élite». Robert sacó de su bolsillo un pequeño disco duro externo, metálico y pesado, dejándolo caer sobre la mesa para que el sonido resonara. No era una amenaza, era una declaración. «Me tomaste las 3 últimas versiones de mi modelo de riesgo Project Aurora. Lo hiciste la semana anterior al día de acción, pensando que la pausa reduciría las alertas de seguridad. Tu error fue creer que tu acceso administrativo era absoluto». Arthur dejó de sonreír. El aire se condensó. Por primera vez, había una fisura en su fachada de acero. El acceso estaba en un repositorio secundario en la nube, un repositorio que construí yo mismo hace 2 años y del que nunca te di la clave.
Cada línea de código, cada microajuste que realizaste después del 18 de noviembre fue catalogado por mi sistema de auditoría. Tengo las marcas de tiempo, las direcciones IP de tu terminal en casa y las transferencias exactas que hiciste al servidor privado de tu contacto en Chicago. Todo detallado. No es una sospecha, Arthur, es una transcripción forense de tu traición. Arthur se levantó lentamente. Sus ojos azules, habitualmente astutos y divertidos, ahora eran 2 puntos de fría desesperación. Caminó hacia la ventana, contemplando el perfil de rascacielos. ¿Por qué, Robert? Arthur preguntó, sin mirarlo. Podrías haber venido a mí. Podríamos haber negociado esto. Te habrías quedado con una porción más grande del pastel. Eres brillante, pero te falta esa despiadada capacidad de tomar lo que es tuyo. Yo no robé tu trabajo, Robert. Yo lo liberé, lo hice útil. Se giró, volviendo a su discurso de justificación, la vieja retórica de la ambición que devora la moral. Esto no es la academia, Robert. Aquí no te dan puntos extra por buenas intenciones. Aquí te dan resultados. Y tú, francamente, te estabas quedando atrás. El tiempo es oro. La Junta lo necesitaba ahora. Yo actué en nombre de la eficiencia, de la necesidad. Robert sintió un dolor agudo y viejo en el pecho, que no era solo rabia, sino la profunda pena por el ideal perdido. La necesidad no excusa la deshonestidad, Arthur, y esa es la línea que cruzaste, la línea que me dijiste que jamás cruzara. ¿Recuerdas lo que me dijiste en mi graduación en Yale? La integridad es el único activo que no pueden quitarte. Resulta que no solo te lo quitaste a ti mismo, sino que intentaste quitarme el mío. Robert se acercó a la mesa y conectó el disco duro a la tablet de Arthur, forzando la visualización del archivo que contenía. Una cronología de evidencia irrefutable. Tu contacto en Chicago está esperando la versión final de tu informe para enviarlo a la SEC mañana por la mañana. Ellos van a afirmar que esta es una invención completamente tuya, fruto de meses de trabajo independiente. Pero no van a enviar tu versión, Arthur. Robert abrió un segundo archivo en la pantalla, un mensaje cifrado. La verdadera versión, la que tiene mi código original y mis registros de propiedad intelectual, está lista para ser enviada a la Junta Directiva y al equipo de DAL de cumplimiento normativo, Compliance. Yo no hice esto para conseguir una porción del pastel, lo hice para detener la mentira, para que la regla del juego vuelva a ser la que dijiste que era. La habitación se sumió en un silencio opresivo. Las luces de Wall Street fuera, antes distantes, ahora parecían acercarse, atestiguando el colapso de un gigante. Arthur se tambaleó ligeramente, apoyando una mano en el respaldo de su silla. La arrogancia se había evaporado, reemplazada por un terror visceral. Se dio cuenta de que Robert no solo había descubierto el robo, sino que había planeado meticulosamente su propia defensa y el ataque final. Si envías eso, Robert, no solo me destruyes a mí, arruinas la reputación de esta división, generas pánico en el mercado, la firma sufrirá consecuencias irreparables. Esa es la diferencia entre tú y yo, Arthur, dijo Robert, señalando la pantalla. Yo estoy enviando la verdad. Si la verdad destruye tu división, entonces esa división estaba construida sobre una base podrida. Y yo no estoy aquí para salvarte, sino para salvar la única cosa que me importaba de esta firma, mi trabajo y mi nombre. Robert pulsó la tecla enviar en el mensaje cifrado. La luz del envío completado parpadeó, sellando el destino de Arthur. Arthur Vance se desplomó en su asiento, el rostro cenizo. El hombre que había sido un titán, un arquitecto de la riqueza y el poder, era ahora un hombre envejecido y derrotado. «Me has matado, Robert», murmuró Arthur, más para sí mismo que para él. «No, Arthur, tú te mataste a ti mismo cuando decidiste que la ética era desechable», replicó Robert, recogiendo su disco duro. Robert dio media vuelta y salió de la sala de juntas ejecutivas. Al cruzar el vestíbulo, los primeros grises pálidos del amanecer de Nueva York comenzaban a filtrarse por las ventanas. No era la euforia lo que sentía, sino una pesadez exhausta. Había ganado, sí, pero la victoria venía con el precio de haber destruido al hombre que alguna vez admiró.
Mientras tomaba el ascensor de alta velocidad, descendiendo desde las alturas del poder a las calles llenas de vida, Robert no miró atrás. El ascenso del sol sobre la ciudad no era un símbolo de un nuevo comienzo glorioso, sino simplemente el final de una larga y dolorosa noche. Había recuperado su integridad. Y en Wall Street, al final, eso resultaba ser el bien más valioso y el más peligroso. Ahora, Robert tenía que aprender a vivir con la verdad que acababa de liberar. La lucha por la meritocracia había concluido con la caída de su mayor defensor y, al mismo tiempo, su peor traidor. 6 meses habían pasado desde la explosión controlada, el momento en que Alex había expuesto la red de engaños de Robert ante la junta directiva y el público inversor. El otoño neoyorquino se había instalado con su habitual melancolía elegante, pintando Central Park con tonos ocres y dorados. Alex, ahora directora de innovación de la nueva rama de la compañía, se sentaba en un café de Chelsea, el aroma a café tostado de alta calidad flotando en el aire. Llevaba un traje de corte impecable, pero la rigidez había sido reemplazada por una calma palpable. Se reunía con Sara, su confidente y la analista que había sido crucial en la recopilación de las pruebas finales. Sara deslizó una taza de latte sobre la mesa. «Parece que finalmente puedes respirar», comentó Sara, sonriendo. Alex tomó un sorbo, sintiendo el calor reconfortante. «Sí, el aire es diferente cuando no estás buscando constantemente una puñalada por la espalda. Aunque el papeleo post-implosión fue un infierno. Me hizo darme cuenta de cuánta energía desperdiciamos en la defensa en lugar de la creación». La resolución había sido rápida y brutal, al estilo corporativo estadounidense. Robert no había ido a prisión, esa no era la venganza del sistema. Su castigo fue mucho peor para alguien con su ego, la anulación profesional. Fue despedido con causa, sus acciones fueron liquidadas a precios mínimos y, lo más significativo, fue etiquetado como tóxico en el ecosistema de Wall Street. Su reputación, su activo más valioso, se había esfumado. Ninguna firma de prestigio en Nueva York, Boston o San Francisco lo tocaría jamás. Para un hombre obsesionado con la cima, el descenso a la irrelevancia era su propia celda. «Escuché que Robert está intentando montar una consultoría pequeña en Miami», dijo Sara con un tono neutro. Alex agitó la cabeza. «No funcionará. La gente como él no prospera en la sombra. Necesita el reflector, la validación de la gran liga. Pero esa puerta se cerró para siempre. Es una lección sombría, ¿no crees? Que la ambición, desprovista de integridad, se convierte en un autosabotaje magnificado». La conversación derivó hacia el presente. El proyecto que Robert había intentado sabotear, la plataforma de energía renovable, no solo se había lanzado con éxito, sino que había superado todas las proyecciones. Alex había utilizado su experiencia para construir una cultura de transparencia radical dentro del nuevo equipo. Habían desechado la mentalidad de comer o ser comido que dominaba la vieja corporación. ¿Recuerdas cuando creíamos que el éxito aquí significaba subir esa escalera cueste lo que cueste?, preguntó Alex, mirando a través de la ventana cómo la gente pasaba con prisa envuelta en abrigos caros. La meritocracia es el ideal estadounidense, sí, pero muchos confunden el mérito con la astucia. Se convencen de que manipular el sistema es un mérito especial. Y tú demostraste que el verdadero mérito es la perseverancia y la verdad. El sistema, al final, aunque lento y doloroso, se corrigió, respondió Sara. Para Alex, el verdadero cambio no fue el título o el aumento salarial, fue la libertad mental. Ya no se sentía obligada a jugar según las reglas no escritas del cinismo. Había redefinido su propia versión del sueño americano. No se trataba de amasar la mayor riqueza o poder a cualquier costo, sino de construir algo significativo y duradero con las personas correctas. Unas semanas después, Alex viajó a la costa oeste para dar una charla en la Universidad de Stanford, en el corazón de Silicon Valley. El público estaba formado por estudiantes de MBA, llaves brillantes, ansiosos por conquistar el mundo tecnológico. El ambiente era eléctrico, lleno de ese optimismo implacable que caracteriza a la región. Alex se paró ante el podio. No habló de hojas de cálculo ni de estrategias de mercado. Habló de la elección.
Cuando entré en este mundo, comenzó, su voz resonando con autoridad tranquila. Estaba obsesionada con la idea de la escalera. Cada paso hacia arriba era una victoria, cada rival una amenaza que neutralizar. Me dijeron que en el juego corporativo ser la persona más inteligente no era suficiente. Tenías que ser también la más despiadada. El miedo a no ser suficientemente grande en este país, que valora el éxito estratosférico, es paralizante. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asimilara. En el clímax de mi propia trayectoria, me encontré frente a una encrucijada. Podría haber adoptado las tácticas de mi adversario, haber luchado con sus propias armas sucias, o podría haber mantenido mi línea, la ética que me enseñaron en mi casa en Ohio. Elegí la segunda opción, y déjenme decirles por qué. Si triunfas sacrificando tus valores, el éxito que obtienes no es tuyo, es una máscara que le robaste a tu integridad. Y créanme, esa máscara pica. La victoria más importante que obtendrán no será la OPI más grande, ni el mayor bono. Será la noche en que puedan dormir, sabiendo que el camino que eligieron, aunque más difícil, fue auténtico. Robert creía que el éxito era una suma cero. Para que él ganara, yo tenía que perder. Lo que aprendí es que hay un espacio donde todos podemos ganar, donde la colaboración supera a la competencia interna. Este no es un llamado a la ingenuidad. El mundo corporativo es duro. Es un llamado a la resiliencia moral. Sean implacables en su búsqueda de la excelencia, pero sean inflexibles en su adhesión a lo correcto. Al terminar, la sala estalló en aplausos, una reacción menos a su éxito financiero y más a la honestidad de su lucha. Esa noche, mientras cenaba sola en Palo Alto, Alex miró su teléfono. Un mensaje de texto de Robert, la primera comunicación en 6 meses, un simple enlace a un artículo de noticias sobre su éxito, sin texto adjunto. Era su versión silenciosa y forzada de la rendición, o quizás el reconocimiento. Alex borró el mensaje inmediatamente. No había ira, solo una tranquila indiferencia. El pasado no merecía más espacio en su cabeza. El desvelo final de la Alex fue una lección que trascendía los negocios. El conflicto no había sido entre dos personas, sino entre dos filosofías de vida. La filosofía del miedo y la escasez, la de Robert, versus la filosofía de la integridad y la abundancia, la de Alex. Ella había ganado no porque fuera más inteligente, sino porque había entendido la verdad fundamental de la vida estadounidense y más allá. El éxito es sostenible solo cuando está cimentado en la verdad. La ambición es una virtud poderosa, la chispa que enciende la innovación y el progreso, pero solo si es guiada por un código moral inquebrantable. Alex se levantó de la mesa, dejando una propina generosa. Afuera, bajo las luces brillantes de la calle, se sintió ligera. Había llegado a la cima, no forzando el camino, sino construyendo uno nuevo. Y lo mejor de todo, no estaba sola. Había construido un equipo, una familia profesional que valoraba la transparencia. El verdadero final feliz, se dio cuenta, no era la resolución del conflicto externo, sino la paz que finalmente encontró en el interno. El juego había terminado. Y ella no solo había ganado la partida, había cambiado las reglas para el siguiente nivel. Su mirada se dirigió hacia el horizonte, una promesa de un futuro donde el mérito real, el que se gana con sudor y decencia, siempre encontraría su recompensa. Y ese, pensó Alex, era el final de la historia que realmente importaba.